Así que vamos a necesitar una ayuda, vamos a necesitar que haya micrófono porque voy a hacer preguntas como el jueves. Los que no vinieron el jueves pues se van a extrañar, los que vinieron el jueves ya saben qué vamos a hacer. Así que tenga en mente esto, porque la verdad es que vamos a tocar un tema que me da tristeza tenerlo que tocar, pero que doy gloria a Dios por tenerlo que tocar, justamente por las personas que nos acompañan hoy. Amén. Entonces, Dios es soberano. Le voy a ser sincero, en mi corazón yo tenía pensado que el mensaje era solo para la iglesia, o sea, los que siempre vienen a la iglesia. Pero anoche, cuando Ana Sofía me escribió a preguntarme que si podía venir con la familia, yo dije, amén, claro que sí, ¿cómo que no? Y entendí, dije, Señor, ya sé por qué este mensaje. Porque todos necesitamos este mensaje. Nuestras memorias tienen que ser renovadas a diario y tenemos que estar recordando cosas que a veces a nosotros como que se nos van olvidando y que son necesarias para nuestra vida cristiana. Amén. Pero antes de ello yo quiero que ustedes tengan en mente que necesitamos, iglesia, estar orando unos por otros, por las almas, por los que no conocen, por nuestras familias, por los enfermos, por los necesitados. Es necesaria la oración. Y recuerde lo que hemos dicho en este lugar, la oración no es ese tiempo de pedidera a Dios. La oración es ese tiempo de relación, de comunión, de cercanía con el Dios de la Biblia, con el Creador del universo, con el que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce, que quiere relacionarse con nosotros. Eso es la oración. Esa comunión real con un Dios que está vivo. Amén. De antemano, pues, damos la bienvenida a todos los que se encuentran en este lugar, la iglesia, a todos los que nos visitan hoy, los que están aquí que veo por primera vez, la familia de Ana Sofía también. Gloria al Señor por todos ustedes, que el Señor los ha traído. Y confío que sea el Señor quien hable a todos y cada uno de nosotros, ahí sí, de nosotros, porque el pastor es el primero que necesita recibir la palabra del Señor. Amén. Y el tema que vamos a tratar nosotros hoy es el Evangelio. Pastor, ¿el Evangelio? Sí. Porque la verdad es que si nosotros no entendemos qué es el Evangelio, si nosotros no discernimos, si no sabemos realmente qué es el Evangelio, no vamos a poder vivir el Evangelio. No vamos a poder vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, sino que vamos a vivir una vida cristiana conforme a nuestros deseos y anhelos. Y la vida cristiana no es para vivirla conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios ya determinó. Así que, por eso, para poder empezar, vamos a empezar con examen. ¿Cómo así, pastor? Sí. Vamos a empezar con examen. Decía, es una clase, no es predicación, es enseñanza. O sea que, no sé si a los que le pregunté el jueves se escapen hoy o por el contrario haya que preguntarles hoy también. No sé. Lo que sí es claro es que los niños son participantes y son los que van a responder también. Así que no quiero ver ninguno de los niños dormidos porque las preguntas que hoy tenemos en esta clase va para los niños también. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos desde los niños hasta los más ancianos entender qué es el Evangelio. ¿Escuchó, hermana Elizabeth? Sí, escucho. Así que al que vea durmiendo ahí mismo le voy a preguntar para que se cuide. Y al que no también, para que también esté atento. La verdad es que este es un tema bastante importante y justamente quiero comenzar con esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo creo que podemos empezar con el hermano Julio, que nos dé su respuesta de qué es el Evangelio. Julio está en ese rincón. Creo que se les ha olvidado quién es el pastor de la iglesia. ¿Cierto, Laura?
El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Bien, la esposa. El Evangelio es la palabra del Señor y en la cual nos conduce a conocerlo a Él y a vivir para Él. Muy bien, como estamos en familia, Luciana. Y ella que tiene tarea conmigo hoy aparte. Luciana, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vamos a seguir con la familia entonces, que le ayude, Dora. No, estamos en familia. Tocó. El Evangelio es la palabra de Dios que nos conduce a un arrepentimiento y a conocerlo más a Él. Muy bien, ahora sigamos con los niños entonces. Dulce María. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, o sea, la palabra de Dios. Ah, bueno. Santiago. Usted que cumplió años, me dijeron los cumpleañeros. Bueno, hagamos caso. Santiago, ¿qué es el Evangelio? ¡Ah! Oiga la profesora. Acuérdese que a veces vamos como por familia. La palabra de Dios. No, Hermana Claudia. la palabra de Dios es Sigue. cuando nos enseña y nos, ¿cómo se dice eso? Y nos instruye delante del Señor. Ah, bueno, hermana Claudia Uribe. Sí, porque hay dos, entonces hay que... El Evangelio es el predicar la palabra de Dios, llevar esas buenas nuevas de salvación. Hermana Estelia. El Evangelio es una buena noticia, la buena noticia del reino de los cielos que se acercó a nosotros para poder tener entrada al reino de los cielos por medio del Señor Jesucristo. Ah, bueno. Hermana Tatiana, ¿qué dirá? No hay sino una, ahí sí. Y si no, Samantha le ayuda. Bueno, a repetir la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios, donde te enseña, te exhorta, te fortalece y te edifica. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, pero no tiene que colocarse en pie. Ya hemos orado, por eso hoy no estamos en una predicación. Yo quiero que usted vaya a la Escritura para que veamos qué dice el apóstol Pablo acerca de lo que el Evangelio es. Amén. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a mirar qué dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 15, para que empecemos a vislumbrar y a entender lo que el Evangelio es. Amén. Ojalá no se vayan a dormir y los niños tampoco. Con el examen que tienen al final, por Dios. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 4 y dice la palabra de la siguiente manera, escuche. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, ¿se escucha? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cierto que no dice conforme al pastor? Conforme a las Escrituras. Que el Señor nos guíe y nos instruya entonces a cada uno de nosotros para que podamos entender esta porción de la Escritura y el tema que nosotros traemos para hoy. Muy bien, ¿qué es el Evangelio? Cuando nosotros miramos este pasaje que acabamos de apreciar, el apóstol Pablo nos está instruyendo y de una vez nos está diciendo
¿qué es el Evangelio? Entonces, a la respuesta a esa pregunta de ¿qué es el Evangelio? La respuesta es sencilla. Primero, esa palabra Evangelio viene de un vocablo latino que es Evangelium, o del griego que es Evangelion. ¿Y qué significa eso? Pues literalmente esa frasecita Evangelion en el griego lo que significa es mensaje feliz o buena noticia. Literalmente, mirando la frase, eso significa, se me escapó Brian. Bueno, tranquilo, aquí hay más preguntas para continuar. Así que nosotros podemos decir que el Evangelio no es una buena noticia. Es la buena noticia. Y cuando hablamos de la buena noticia, significa de la noticia que hace un cambio específico, una noticia que viene y cambia el estilo de vida de una persona. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, ¿cierto? Al poco tiempo queda en embarazo. La noticia que va a hacer un cambio en su estilo de vida, ¿cuál es? Estás en embarazo, vas a tener un hijo. Entonces aquí la buena noticia es que va a haber un cambio, pero para entender la buena noticia necesitamos saber que tiene que haber la mala noticia. Para poder entender la buena noticia hay que entender cuál es la mala, pero nosotros necesitamos antes de eso saber cuál es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermano Weimar? ¿Y qué pasó con el micrófono? Tenemos que estar vivos aquí hoy. Hermano Weimar, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo se entregó en la cruz para poder ser justificados ante el Salvador y poder ser salvos. Hermano Alonso, ¿cuál es la buena noticia? Mira el micrófono, mi hermano, no le dé susto de él, tranquilo, ya lo tuvo toda la mañana. Que yo era malo y él es el bueno. Ah, bueno, Brian, ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo a pagar el precio que ni nosotros podíamos pagar porque nos ama. Juancito, Juan el Grande está allí. Que el Señor murió por nosotros. Ah, bueno. Dulce María, vamos a esa. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a salvarnos. Ah, bueno, hermana Sorley. Que yo estaba muerta en delitos y pecados y Cristo vino a resucitarme y a darme vida por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Bien. La buena noticia que nosotros recibimos es Cristo. ¿Cómo así, pastor? Sí. La buena noticia es Cristo. ¿Por qué? Porque escuche, Cristo es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Muy bien, entonces habíamos dicho que para que nosotros podamos darle el valor que necesita la buena noticia, necesitábamos saber qué había. ¿Qué había qué? La mala noticia. Muy bien. ¿Y cuál es la mala noticia, Jonathan? ¿Cuál es esa mala noticia? Pecado que nos asedia. Sara, ¿cuál es la mala noticia? Que antes de que el Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros, no teníamos entrada a la presencia del Señor ni a la salvación. Jenny, ¿cuál es la mala noticia? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a la perdición. Joandri, ¿cuál es la mala noticia? Que íbamos directo a condenación por no conocer a Dios. Muy bien. Para que usted y yo podamos entender cuál es la mala noticia, nosotros necesitamos regresar al principio. En el principio es donde se encuentra qué fue lo que sucedió para que entendamos la mala noticia. Entonces, la buena noticia es Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien vino a este mundo a tomar tu lugar y el mío, a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Y la mala noticia, esa mala noticia, ¿cuál es? La mala noticia es que por causa de que el hombre desobedeció a Dios, Dios determinó que toda la humanidad de allí en adelante tendría que ir a la condenación en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es justamente la mala noticia. Pero es necesario que esto lo vislumbremos de la manera adecuada y apropiada. Porque escuche, lo que nosotros necesitamos es entender en sí ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa que Cristo es el Evangelio? ¿Qué significa que estábamos condenados a ir al infierno? Necesitamos entender estas cosas, necesitamos que esto se haga verdaderamente real en nuestro corazón. Necesitamos entender eso. Escucha, porque si no entendemos lo que el Evangelio es, no vamos a poder vivir el Evangelio. No vamos a poder enseñar y predicar el Evangelio. No lo vamos a compartir. ¿Sabe por qué muchos en la iglesia no salen y predican y le comparten del Evangelio a otros? Porque no han entendido qué es el Evangelio. Es por eso. Si no entiendo el Evangelio, no salgo a compartirlo. Si no entiendo el Evangelio, no busco a los que están sin Cristo para enseñarles quién es Cristo. Si no entiendo qué es el Evangelio, ni a nuestras propias familias les compartimos el Evangelio y no vamos a dar un buen testimonio. Muchas veces nuestras familias no vienen a Cristo porque nosotros somos mal ejemplo para ellos, porque no estamos viviendo el Evangelio y no lo estamos enseñando de la manera correcta. Por eso no vienen al Señor. Si yo no entiendo el Evangelio, no lo puedo compartir. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Mire, cuando nosotros abrimos las Escrituras, empezamos a caminar por un terreno santo. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Cristo introdujo el Evangelio y marcó el Evangelio de una manera muy específica. Escuche, el Evangelio fue presentado por sangre. El Evangelio fue presentado por sangre, porque el Evangelio, escucha, fue traído por medio de la sangre del mismo que trajo el Evangelio. Fue la sangre de Cristo derramada lo que hace tan valioso el Evangelio. Es la sangre de Jesucristo la que lo hace importante. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué hablar del Evangelio otra vez? Si en la iglesia cristiana siempre se habla del Evangelio. ¿Por qué hay la necesidad de volver a hablar del Evangelio? ¿Cómo es posible que 2000 años o más de 2000 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo haya necesidad de enseñarle a la iglesia qué es el Evangelio? ¿Por qué hay tanta necesidad de hacerlo? ¿Será que se nos ha olvidado el Evangelio? Tanto así que es necesario otra vez preparar conferencias y escribir libros para explicar nuevamente acerca de un mensaje que lleva más de 2000 años enseñándose. Necesitamos esclarecer y fortalecer el mensaje del Evangelio que se ha estado predicando por más de 2000 años. ¿Cómo es posible que generaciones anteriores a las nuestras hayan entendido y hayan llevado a la práctica el mensaje del Evangelio y esta generación, la más informada, seamos sinceros? Facebook, Twitter y cuántas plataformas más en las cuales se nos presenta el mensaje del Evangelio constantemente. Y en esta generación, que es la más actualizada, la más informada, la que tiene la gran cantidad de medios posibles para recibir el Evangelio, es la que menos entiende el Evangelio. Porque hoy en día muchos están viviendo una vida religiosa, pero no la vida cristiana conforme dice el Señor.
Esta es la generación más informada y en la que menos se vive el Evangelio. ¿O será acaso que es que no nos importa el Evangelio? ¿Será que lo único que nos importa es hacer acto de presencia en una iglesia? ¿Será que lo único que queremos es vamos a la iglesia el domingo? Escuche, yo lo he dicho en otras ocasiones, escuche lo que le voy a decir. El hecho de que usted o cualquiera entre a la iglesia no nos hace cristianos. Venir a una iglesia no te hace cristiano. Yo voy a hacer una pregunta natural. Si usted entra haciendo como un carro a un garaje, ¿se convierte en carro? Venir a la iglesia no te hace un cristiano. Lo que te hace cristiano es entender el Evangelio y ponerlo a práctica, en práctica. Eso es lo que te hace cristiano. Entender el Evangelio y llevarlo a la práctica, eso nos hace cristianos. Si no entiendes el Evangelio, no lo puedes vivir. Necesitamos vivir el Evangelio. Escucha, el Evangelio es el centro del ser humano. Cristo es el centro del ser humano. Por eso necesitamos entender el Evangelio, porque sin el Evangelio no hay salvación, sin el Evangelio no hay vida, sin el Evangelio, escucha, sin Cristo solo hay condenación en la eternidad. Por eso necesitamos entender y el Evangelio, y los niños sí que necesitan entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos están expuestos a cuantas cosas existen en el televisor, en el computador y en los celulares, aparte de lo que se ve de manera directa en el mundo alrededor en que viven. Todos, incluyendo los niños, necesitamos entender el Evangelio y grabarlo en nuestro corazón. Todos necesitamos entender qué es el Evangelio, porque hay una mala noticia, y la mala noticia es la condenación en el infierno. Escucha, y por eso es que nosotros necesitamos un Salvador. Por eso Cristo es la buena noticia, porque Cristo es el Salvador del mundo. Por eso usted y yo necesitamos a Cristo, porque necesitamos entender el Evangelio. Pero como decía, necesitamos volver al principio. Habla la Biblia conmigo, Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 nosotros vemos el inicio. ¿Y cuál es el inicio? Cuando vemos Génesis capítulo 1, leemos el versículo 26 en adelante, y mire cómo dice Génesis capítulo 1, 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un diseño. Usted mira aquí, hay un diseño específico. Y lo que hizo el Señor, lo primero que hizo fue, en su diseño, Dios le dio al hombre su imagen y su semejanza. Aquí empezamos otra vez. ¿Qué significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Luis, ¿qué significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Como Él es, nos hizo semejantes a Él, parecidos a Él. ¿En qué? Eso es, ¿en qué? ¿En qué somos parecidos a Él? ¿Qué significa eso de ser imagen y semejanza de Dios? Que nos hizo eternos. Bien. Joandri, ¿qué dice Elvin Andrés sobre qué significa que seamos imagen y semejanza de Dios? Fuimos hechos a imagen de Él en el sentido espiritual. Somos seres racionales y capaces de conectar con Él. Jenny. Que somos seres espirituales, que nos hizo con la capacidad de amarle y conocerle a Él. Laura.
que somos o que fuimos en ese entonces, ¿cierto? En Adán y Eva fueron creados espiritualmente iguales a Dios, o sea, no conocían pecado y estaban a uno con el Señor. Dulce María. ¿Qué significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Muy bien, padres, ahí vamos aprendiendo. Santiago, ¿qué dice? Muy bien, Juan. Sí, usted, Juan. Ese Juan. Que fuimos creados a la misma imagen de Dios. A ver, Brian, ayúdele a la familia. A ver, que fuimos creados conforme a su espiritualidad. Así como Él ama, nos hizo seres que amamos, que sentimos y que tenemos emociones, por así decirlo. Manastelia. Somos hechos a imagen de Dios porque Él, pues, creo yo que es porque Él nos creó como Él ahí se pone como en plural, hagamos. Entonces, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Creo que tenemos la capacidad de acercarnos y de tener la comunicación y la comunión con el Señor. Tenían en ese momento Adán la comunión directa con el Señor, de estar en su presencia en todo momento. Ya con la caída se perdió, se rompió esa comunión. Bien, cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que vislumbrar la creación de Dios. ¿Cómo nosotros miramos la creación de Dios? Cuando vemos la creación de Dios, vemos que Dios creó muchas cosas. Creó los árboles, creó los animales que están en el agua, creó los animales terrestres, creó los que vuelan, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre nosotros y los animales, que los animales no razonan como nosotros razonamos, ¿cierto? Pero, aparte de ello, llevar la imagen de Dios, ¿sí? No es que, porque hay mucha gente que dice, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces significa que Dios es hombre y mujer. Así dicen algunos. ¿Por qué? Porque fuimos creados hombres y mujeres. Entonces por eso han salido por ahí doctrinas que enseñan que entonces Dios es hombre y mujer a la vez. Eso sería un adefesio extraño. La verdad no tiene que ver con el aspecto físico primero, porque la Escritura dice que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, Él es espíritu. Entonces, cuando dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, es porque nosotros, llevando la imagen de Dios, ¿qué es lo que hay en nosotros implícito que no tiene el resto de su creación? El hombre en su diseño original, lo primero que Dios le dio al ser creado a imagen y semejanza de Dios fue el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la justicia, la santidad, la eternidad y la identidad, o sea, la autoridad también. Una identidad propia de quien era y la autoridad de gobernar sobre los animales y sobre todo lo que Dios había creado. Hoy día, no. Porque hoy día usted y yo nos comemos los animales. Y Adán y Eva no fueron puestos para comerse los animales. Era para que gobernaran. Había una relación diferente entre el hombre y los animales, que un día volverá. Efesios capítulo 4 y versículo 24 dice que vestíos, nosotros nos debemos vestir del nuevo hombre que ha sido creado por Dios, creado por la justicia y la santidad de la verdad. Eso es que tengamos la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, escucha, con las herramientas necesarias para enfrentar lo que iba a vivir de ahí en adelante. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado para vivir con todas estas cosas en comunión con Dios.
disfrutando de Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Dios con nosotros. Lo que significa es que Dios determinó crear al hombre para morar con el hombre, para que nosotros disfrutáramos de Él, de su presencia. Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza para poderse relacionar con nosotros, para poder estar a un lado del ser humano, del hombre que Él creó. Por eso le dio el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, le dio santidad, le dio autoridad, le dio justicia para que pudiera vivir conforme al modelo de Dios. Ahora, ahí es donde empezamos a mirar qué fue lo que pasó. Y quiero utilizar un ejemplo que escuchamos hace días en el entrenamiento evangelístico que fuimos. Y dentro de ese entrenamiento había algo bastante importante. Escuche esto. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1 y versículo 11, Dios habló a la tierra y la tierra produjo hierba verde y produjo plantas y árboles. Amén. Hago una pregunta. ¿Qué necesita el árbol para que tenga vida? Hay solo una cosa esencial para que el árbol tenga vida. Yo no me imagino a un árbol nadando. Bien, hagámoslo de una manera más personal. Laura, tocó. Laura, ¿qué necesita el árbol para que tenga vida? Entonces. Estar plantado en buena tierra y unas buenas raíces. Julio, ¿qué necesita el árbol para que tenga vida? La semilla, sí. Vamos a ver si es verdad. Dulce y Santiago y Juan. Miguel no nos ha dicho nada hoy. Vamos con Miguel. Miguel, ¿qué necesita un árbol para que tenga vida? Miguel, ¿qué necesita un árbol para que tenga vida? Agua. Agua, entonces el árbol nada. Santiago, ¿qué necesita el árbol para que tenga vida? Un árbol necesita agua, sol, ¿cómo se dice? Aire, viento y tierra buena. Bueno, Dulce. Usted no mire a su mamá, es usted. Su mamá no tiene nada que ver en el asunto. Es usted. Sí, ¿qué necesita un árbol para que tenga vida? Buena tierra. Bueno. Salomé, ¿qué necesita un árbol para que tenga vida? Pregúntale a Samantha. Samantha, ¿qué necesita un árbol para que tenga vida? Semillas, agua, sol. Bueno, vamos a ver si es verdad. Hermana Tatiana, contésteme la pregunta que le voy a hacer ya. Pues, si ya lo que dijeron, para que tengamos en cuenta. Si arrancamos un árbol, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué? Porque no, o sea, él para vivir tiene que estar en un lugar. ¿Dónde? En la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le da la vida al árbol? La tierra. Vamos bien. Si sacamos el árbol de la tierra, ¿qué pasa? Bien. Génesis capítulo 1, versículo 21 dice que cuando Dios creó, el agua produjo los animales marinos. Pregunta, ¿dónde tiene que estar el pez para que tenga vida? ¿En la tierra? ¿Dónde? Ay, sí, todo el mundo sabe, en el agua. ¿Qué necesita el pez para que tenga vida? ¿Qué pasa si sacamos el pez del agua? Muy bien, vamos entendiendo. Asimismo es el ser humano. Así como el pez necesita el agua para tener vida y el árbol necesita tierra para tener vida, el ser humano creado a la imagen de Dios necesita permanecer en la presencia de Dios para que tenga vida. ¿Qué pasa si el hombre sale de la presencia de Dios? Muy bien. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, escucha, para poder tener comunión con Dios y para poder tener bendición.
Por eso, si el hombre sale de la presencia de Dios, el hombre muere. El hombre fue creado en su diseño original para vivir, escucha, como fue creado a la imagen de Dios, fue creado para vivir en comunión con Dios y obviamente para tener bendición de parte de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la bendición ahí? Porque ahí está la bendición. Mire, la bendición de la que Dios está hablando aquí es que el hombre iba a poder tener libertad, autoridad, señorío, iba a poder tener el dominio absoluto de todo lo que Dios había creado. Acuérdese, menos comerse los animales. Ahí no había autoridad para comernos los animales. Había una relación entre los animales y Dios. Así fue creado el hombre, el ser humano. La base del hombre es algo similar a esto que les voy a mostrar, a este. La base del hombre original es este diseño. El diseño original es el hombre con raíces plantadas en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La esencia del ser humano en Dios es esta. Sus raíces están plantadas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El único Dios verdadero, que la esencia es ser Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. No son tres personas diferentes. Es Dios, un solo Dios verdadero, que en esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la esencia. El hombre en su diseño original fue creado con raíces firmes para permanecer en la esencia y en la presencia de Dios. Así fue creado el hombre, plenamente. ¿Por qué? Porque cuando creó al hombre estaba involucrada la Trinidad de Dios, lo que decía la hermana Estelia ahorita. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Dios en su esencia de la Trinidad estaba hablando consigo mismo. Dios estaba hablando con él mismo, con su personalidad, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta es la base en la que fue creado el ser humano, por primera vez. Entonces, el hombre fuera de la presencia de Dios, el hombre sin Dios, escuche claramente porque lo vamos a ver en un momento. El hombre en la presencia de Dios fue creado para que permanezca en la plenitud de Dios, en la imagen de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa tiene que ser la raíz del hombre creado por Dios. Así tiene que estar creado. Pero el hombre fuera de la presencia de Dios está muerto. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 15 y versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el hombre en su diseño original fue creado para estar en la presencia de Dios, para vivir con Dios, para permanecer en Él. Pero llegaron los problemas espirituales del hombre. ¿Dónde lo vemos? En Génesis capítulo 3. Comenzaron los problemas espirituales del hombre. ¿Qué sucedió? Muy bien. Yo creo que todos conocemos la historia. ¿Cuál es el personaje principal en Génesis capítulo 3? ¿Quién es el que aparece primero? A ver, Dulce María. ¿Cuál es el primer personaje que aparece en Génesis capítulo 3? No me lea la Biblia, dígame, es que no, cierren la Biblia, tranquilos. La serpiente. Muy bien, ojo que sigo preguntando. ¿Qué hizo la serpiente, Santiago? La serpiente le habló a la mujer. Ajá. Y cogió el fruto del árbol. Bueno, sí, eso es lo que dice la Biblia. Ah, muy bien. Le habló del oído. Ajá, muy bien. Luciana, ¿qué hizo la serpiente?
La serpiente engañó a Eva. Engañó a Eva. Muy bien. Entonces, cuando miramos Génesis capítulo 3, podemos mirar cómo comienzan los problemas espirituales del hombre. ¿Y cómo comienzan los problemas espirituales del hombre? Pues con la aparición de la serpiente, que nosotros sabemos que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, como es mencionada en Apocalipsis. Escucha, aparece la serpiente en Génesis capítulo 3, y lo primero que hace es venir y hablarle a la mujer. ¿Y qué hizo entonces? Condujo a la mujer a cometer pecado, condujo a Eva a desobedecer a Dios, y Eva entonces también cogió al esposo y le dio a su esposo del mismo fruto. Adán también comió de ese mismo fruto, y ambos desobedecieron a Dios, todos dos. ¿Y qué fue lo que entró entonces? Lo que nosotros llamamos el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Trajo separación entre el hombre y Dios. Oh, que ahorita viene una pregunta buena, de esas buenas. Entonces, la base del hombre después de la caída o después de la desobediencia, ¿cuál será? Los problemas espirituales. Y escucha, los problemas espirituales tienen una raíz. ¿Cuál es la raíz? Mírala aquí. El hombre después de la caída tiene una raíz bien aferrada por causa de que vino el diablo, los condujo a pecar. ¿Y qué vino? Separación. ¿De qué? ¿De qué? El hombre se separa de Dios. Pero la raíz en la cual está cimentado el hombre y la mujer sin Cristo es en esta raíz. Está controlado por Satanás para vivir en pecado, para estar separado de Dios. Esta es la raíz del ser humano sin Dios. Por eso es que necesitamos a Cristo. Esta es la verdadera raíz. El diablo viene, convence al hombre, o más bien engaña al hombre, el hombre peca y por ende ese pecado trae como resultado separación de Dios. Eso es lo que hace. El ser humano sin Cristo tiene una raíz fuerte, escuche, no cualquiera, es una raíz fuerte, aferrada, profunda, con demasiada tierra, y entonces por eso es que necesitamos a Cristo, para que Él nos arranque de allí. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más, usted y yo no podemos. Solo Cristo nos puede sacar de ahí. Cuando nosotros vemos a Dios creando al hombre, nosotros en la Escritura nosotros vemos que hay varios pactos de Dios con el hombre. Ojo, no del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Y el primer pacto que encontramos en la Biblia se llama el pacto edénico, o sea, el pacto en el Edén, con Adán. ¿Y en qué consistía el pacto edénico? Escuchen. Consistía en que el ser humano creado, el hombre y la mujer, a la imagen de Dios, iban a gobernar sobre la humanidad y sobre los animales que habían en esa tierra. Él le dio la orden al hombre para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra de seres humanos y para que la gobernara. El hombre, acuérdese lo que le dije ahorita, el hombre fue creado para ser vegetariano, no para comerse los animales. Pero se prohíbe comer del árbol de conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el castigo por haber desobedecido a Dios, ¿cuál era? La muerte. Ese fue el pacto que Dios hizo en el Edén con Adán, el primer pacto. Entonces, cuando el hombre desobedeció, no solo desobedeció, salió de ese pacto. Rompió ese pacto y salió de él. Y esto es importante. Escuche, cuando el diablo viene y le dice a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ella ya debe haber despertado. ¿Y qué le pasa? Me está diciendo algo que Dios no dijo. Inmediatamente debió haber reaccionado. Y dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, ¿qué? Vas a morir. Bien, la pregunta es esta: ¿qué le pasó a Eva? ¿Acaso, escucha esto, acaso en ese momento ellos no eran como Dios? ¿Y entonces qué le pasó a Eva? Ellos ya eran como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eran como Dios? A ver, Dulce, ¿por qué eran como Dios? Ella está allá diciendo, sí. Bien, vamos a ver, Dulce, ¿por qué eran como Dios? Que no conocían pecado. ¿Por qué eran como Dios? Mi hermano Weimar. Ahorita mismo lo aprendimos por el pasaje que fuimos hechos a semejanza de Él. Es correcto. Eran como Dios porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para tener comunión y para tener bendición. Eso fue lo que Dios determinó. Esta serpiente antigua engañó a Eva. Oiga, eso es tremendo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Está engañando hoy. Sigue engañando hoy a los seres humanos. Sigue engañando hoy a todos y cada uno de aquellos que no oyen la voz de Dios, sino que oyen la voz del enemigo. Escuche, y uno de los engaños más grandes está aquí, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ha engañado a muchos haciéndoles creer que solo venir a la iglesia es suficiente. Y ese es el problema. Venir a la iglesia no es suficiente. Entender el evangelio es lo necesario. No es venir a la iglesia nada más. Hay que venir a la iglesia, amén. Pero no es suficiente. Ahora, ¿ustedes saben cuál era el sentido de lo que Satanás, la serpiente, le estaba diciendo a Eva? ¿Usted sabe qué significa eso? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieren de él, ustedes serán como Dios. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo Satanás, la serpiente, a Eva ahí? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Le estaba diciendo, Eva, ven acá. Tú no necesitas a Dios. No necesitas a Dios, vive tranquilo. Enseguida va a ver qué es lo que ellos creyeron que necesitaban. Eva, no necesitas a Dios. ¿Sabes qué? Si comes de ese fruto, vas a ser tu propio Dios. Eso fue lo que la serpiente le sembró a Eva en su mente. Así que cuando la mujer come del fruto y da a su marido, está diciendo, óyeme Dios, ¿sabes qué? No te necesito. Tu desobediencia y la mía le dicen a Dios, yo no te necesito, Dios. No quiero que seas mi Dios, ni quiero que me gobiernes. Yo quiero gobernarme a mí mismo. ¿Y sabe yo qué digo entonces allí? No quieres obedecer a Dios, no quieres agradar a Dios, no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tampoco le pidas que te dé nada. Mira a ver cómo te consigues tu trabajo, tu comida, tu salud. Entonces tienes la autoridad de no morirte, entonces no te mueras. ¿Será que podemos hacer eso? No, y eso fue lo que pasó con Eva. Ella no pudo retener la muerte y murieron. Eso fue lo que pasó con ellos. Ellos desobedecieron a Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, escuche, esto es importante. Yo quiero saber, vamos a mirar, yo creo que todos sabemos esto. ¿Cuál era el estado en el que estaba Adán y Eva en el huerto? ¿Perdón? Pero hable con ganas. ¿Por qué les da miedo? Desnudos. Había un velo de inocencia que no permitía que ellos vieran que estaban desnudos y se avergonzaran. ¿Ya? Dios no había creado ropa en ese momento. Había un velo de inocencia en ellos. ¿A causa de qué? Del verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la santidad, la justicia, la autoridad. Ese velo de inocencia que estaba en ellos no les permitía verse
mal porque estaban desnudos, ellos ni siquiera lo notaban. Pero escucha, cuando Adán y Eva comen del huerto, forzosamente introducen las manos en ese velo y lo rasgan, lo rompen y empiezan a entrar y a salir. Escucha, comienzan a entrar y a salir. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde comenzaron a entrar y de dónde comenzaron a salir, Dora? ¿Dónde comenzaron a entrar y de dónde comenzaron a salir? Comenzaron a salir de la presencia de Dios y entraron al pecado. Laura, ¿dónde comenzaron a entrar y de dónde comenzaron a salir? Pues ellos empezaron a salir de la presencia de Dios y empezaron a entrar en el conocimiento pues del bien y del mal del mundo. Oiga, a mí me llama tanto la atención. Normalmente uno pregunta una cosa y contestan al revés, ¿sí o no? Eso es algo natural del ser humano. Uno pregunta una cosa y contestan en el orden contrario. Yo dije, ¿dónde comenzaron a entrar y dónde? Y lo primero que dicen es, comenzaron a salir de ella. Por Dios bendito. Hermana Estelia, ¿a dónde comenzaron a entrar y de dónde comenzaron a salir? Pues ellos entraron ya en el conocimiento de que ellos estaban desnudos, de que ellos porque el Señor los echa del Edén, pero después. No estamos hablando de esa echada todavía. Pero ellos salen de la presencia de Dios y ya entran. Natural, yo le dije. Sí. Escuche con claridad esto. Escuche que ya hablamos hace un rato del asunto. Había un velo de inocencia. Al comer del fruto ellos violentaron el velo, ellos rasgaron el velo, lo rompieron y comenzaron a entrar y comenzaron a salir. Escuche esto. ¿Qué necesita el pez para tener vida? Si sacamos el pez del agua, si arrancamos el árbol de la tierra, muy bien, escucha esto, ellos comenzaron a entrar en un mundo diferente. Cuando usted saca el pez de su hábitat, ¿dónde entra? Completamente a un mundo diferente, no es su mundo. El hombre comenzó a entrar a un mundo diferente. Es como si Adán y Eva al rasgar el velo hubieran dado los pasos y hubieran empezado a mirar, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No sabían dónde estaban. ¿Sabe por qué? Porque ellos salieron del mundo en el que Dios los creó. Ellos estaban en su mundo, en su hábitat. El pez, mientras que está en el agua, ¿cómo vive? Tranquilo. Él nada, va, viene y está tranquilo. Y se ahoga. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, dando una clase, me preguntaban unos niños y me decían, pastor, hermano, sí, ¿por qué en el diluvio los peces no se murieron? Yo dije, no sé, dame la respuesta. Escucha, el pez en el agua está feliz, disfruta estar en el agua, ¿o no? Bien, ese es el problema del cristiano. Dios lo llamó, ¿para qué? Para que, bueno, eso lo hablamos ahorita. En el momento en el que Adán y Eva comen del fruto, ellos empezaron a entrar a un mundo diferente. Es como en aquellas películas, ¿usted no ha visto? Yo vi por ahí una de hace rato, de esos que juegan, de Jumanji, creo que se llama eso, y entraron por allá, estaban en una oficina o en un salón y resultaron en la selva. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Al rasgar el velo, entraron y vieron, ¿qué es esto, por Dios? ¿Dónde estamos? ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que cuando ellos cruzaron ese velo, el velo se cerró. El velo se cerró y quedaron sin la posibilidad de volver a entrar. ¿Por qué? Porque ya habían salido
de su hábitat, y lo primero que pasó con ellos fue lo que pasa con el pez cuando lo sacas del agua. ¿Qué pasó? Físicamente no murieron, espiritualmente la desobediencia los separó de Dios. Entonces Dios seguía en este mundo y ellos estaban en este otro mundo. Eso es lo que significa desobedecer a Dios. Salir del mundo en el que Él quiere que nosotros estemos felices y seguros, a un mundo en el cual usted y yo vamos a estar, escuche, no tan felices y mucho menos seguros. Por eso Él nos llama para que estemos en su presencia. Eso es lo que significa. Se quedaron atrapados allí. Adán y Eva salieron de ese pacto edénico en el cual Dios los introdujo. Y fuera del pacto, ¿qué hay? Muerte. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es donde viene el otro problema del ser humano. ¿Cuál, pastor? ¿Sabe qué simbolizan las hojas de higuera? La religión. O sea, yo ya cometí el pecado, estoy desnudo, tapémonos. Escucha, Dios nos ha llamado no a ser religiosos, sino a ser cristianos. Y si eres cristiano, es porque has depositado tu fe y confianza en Cristo. Si eres religioso, estás tratando de solucionar el problema de tu pecado por tus propias fuerzas. Vengo al culto y se fue. Salgo de la iglesia, sigo viviendo como el diablo. Eso es lo que significa. La religión es la que te hace seguir viviendo igual, pero viniendo a la iglesia. Cristo es el que te transforma, cambia tu mente y tu corazón y empiezas a vivir en otro mundo. ¿En cuál? En el mundo de Dios. Escucha, lo que este mundo ofrece es lo que Satanás trae para que nosotros estemos separados de Dios. Lo que Dios te ofrece es lo que Él te está dando para que permanezcas con Él aquí y luego en la eternidad. Eso es lo que sucede. Pero las hojas de higuera son la religión. Por eso nosotros no hablamos de religión. Por eso nosotros no hablamos de denominación. Nosotros hablamos del Evangelio y el Evangelio es Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Es estar en Cristo y es lo que Él nos está diciendo. Escucha. Pero si arranco el árbol de la tierra, ¿qué pasa? ¿Y si saco el pez del agua? ¿Y si el hombre sale de la presencia de Dios? Muere. El hombre por sí mismo no puede solucionar su separación de Dios. No puede. Por eso, religión significa el hombre tratando de buscar a Dios. Eso es lo que hace la religión. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay tantas. Más de 3.600 religiones en el mundo. Buscando acercarse a Dios. Escucha, la religión no salva. La religión no te salva. El pastor no te salva. Te salva es Cristo. Solamente Cristo te salva. Por eso el Evangelio es uno. No son dos ni tres. El Evangelio es uno. Porque Cristo es uno solamente. ¿Y qué es lo que significa? Escucha. Dios es uno. Cristo es uno. Y el Espíritu Santo es uno. Es un solo Dios que en esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo. Eso es lo que significa. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro, lo que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Escucha, el Evangelio es esto. Escucha lo que significa el Evangelio. Significa que Dios estaba viniendo desde su trono en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo a buscar al hombre para salvarlo. Pregunta, ¿qué tenemos usted y yo de bueno, de especial, para que Dios deje su trono y en la persona de su Hijo venga a salvar a un hombre perverso y pecador que no le ama? ¿Qué tenemos? ¿Por qué entonces Dios vino a buscarnos? Porque no teníamos nada bueno. Por eso vino. Porque no había nada bueno. Escuche, usted y yo no lo pedimos, no lo buscamos y mucho menos lo ganamos.
Escucha, la religión es el hombre tratando de acercarse a Dios. La gracia, el evangelio, ¿sabes qué es? Dios descendiendo de su gloria, viniendo a buscar al hombre pecador para salvarlo, para regenerarlo, para restaurarlo, para traerlo de nuevo a ese mundo del cual salió en el Edén. Eso es lo que es el evangelio. Dios, que no tiene la necesidad de viniendo a buscar al hombre perverso y pecador para decirle: oye, no tienes nada bueno, no hay nada que me agrade de ti, no hay nada en lo absoluto que te ganes, o con lo que te ganes, que yo venga a buscarte. Señor, y entonces yo te amo. ¿Por qué? Porque quiero. Punto. ¿En serio? Sí. Esa es la importancia del evangelio. Dios mismo descendiendo de su trono, viniendo a buscar al hombre para salvarlo del pecado, para limpiarlo del pecado, para poder hacer algo glorioso en él, que es sacarlo de ese mundo extraño, sacarlo de ese mundo en el cual Dios no quiere que esté, para introducirlo en el mundo de Dios. Eso es el evangelio. Pero vemos en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, que el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y se escondieron. Y de repente dice el texto que dijo Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Volvemos a las preguntas. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán, ¿dónde está? Pregunta, ¿acaso Dios no lo sabía? ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba Adán? Muy bien, hermana Sorley, ¿por qué le pregunta Dios al hombre dónde está? Porque ellos pensaron que se podían esconder de él. Pero, ¿por qué Dios hace la pregunta? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Dios dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios, si Dios sabe dónde está el hombre, por qué la pregunta? Para ver si tenían arrepentimiento. ¿Hermana? Dulce. Esto está bueno. ¿Por qué Dios preguntó? ¿Qué cree? Cuando usted lee que dice: y Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted qué piensa? Hermana Claudia. Era de pronto para mirar ellos qué hacían. Bueno, Ana Claudia, cuéntenos. Dios ya sabía dónde estaban, ¿cierto? Pero el Señor esperaba que ellos pudieran como reconocer el pecado que habían acabado de hacer. Hermana Estelia. Sí, pues creo que Dios dándole la oportunidad para que ellos reconocieran que habían fallado. Sara. ¿Por qué Dios pregunta? Dios le pregunta dónde está, porque Adán ya no estaba en su presencia, pese a que el Señor sabía que dónde estaba Adán ya no estaba en su presencia y se había separado espiritualmente de él. Entonces era como tratando de que lo entendieran por medio de la pregunta. Oiga, esto está bueno. En el diseño perfecto, Dios creó al hombre ¿para qué? Escucha, lo creó a imagen y semejanza suya. Lo creó para que tuviera ¿qué? Comunión. Y para que recibieran, muy bien, como en ese diseño perfecto el hombre estaba habitando en el mundo de Dios, el hombre estaba en la presencia misma de Dios. Cuando Dios lo llama y le pregunta, le está diciendo justamente eso: oye Adán, ¿dónde estás? Porque no estás donde te dejé. ¿Se acuerda? ¿Qué hicieron ellos? Rasgaron el velo y
se fueron a un mundo diferente. Ya ellos no estaban en la presencia de Dios. Dios que les estaba diciendo, oye, te separaste de mí, ¿dónde estás? El hombre era el que tenía que mirar dónde estaba, no Dios. El hombre era el que tenía que caer en cuenta, ya no estoy en la presencia de Dios. El hombre sin Dios está lejos de Dios. Eso es lo que estaba pasando aquí. Está lejos de Dios. Hermano, escuche, por eso es que nosotros necesitamos a un intermediario para con Dios. Por eso usted y yo no podemos buscar a Dios, usted y yo no nos podemos acercar a Dios. Por eso Dios tuvo que venir a buscarnos a nosotros. Y por eso es que está la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y ahí está la promesa. Y nosotros podemos ver en la escritura que Dios es santo, amén. Que Dios es amor, pero dice que es justo. Es justo. Ahora, Dios no iba a dejar las cosas así. Ya pecaron. Listo. No. Todos para el infierno. Sí, eso dijo. Pero en Génesis 3:15, a pesar de todo, Dios dejó una promesa. ¿Qué dice la promesa? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Usted sabe cuál es la escena que están mostrando allí? La hora de la cruz. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Cristo. ¿Y cuál es la simiente de la serpiente? ¿Perdón? ¿Quién? El diablo, Satanás. Literal. Entonces, cuando nosotros miramos esta promesa de Génesis 3:15, estamos apreciando, escuche, ella te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. ¿A quién? A Satanás. Escuche, y la simiente suya te herirá en el calcañar. ¿Quién? Satanás, llevando a Cristo a la cruz, y Cristo muriendo en la cruz le arranca la cabeza a la serpiente. Esa es la escena que está mostrando Génesis 3:15. Literal, está allí la simiente de la mujer, Cristo clavado en la cruz, herido en el calcañar. Y cuando Cristo muere, le arranca la cabeza a Satanás. Es allí donde nosotros comenzamos a ver el poder del Evangelio. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escucha, solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo pudo hacer lo que la religión no podía hacer, acercarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la Escritura. Hermanos, usted y yo necesitamos entender esto. Porque Cristo es el Evangelio. Por eso Cristo vino a nacer. Escucha, Cristo, usted lo hemos preguntado muchas veces, ¿por qué Cristo no nació o no vino a este mundo de 33 años a predicar? Porque Cristo tuvo que nacer como un bebé como nosotros y vivir 30 años y nació en el Hospital General con las mejores atenciones, ¿cierto? Nació en el mejor hospital del mundo, con las mejores atenciones, con los mejores lujos, y vivió en la mejor familia. Tenía cuna de oro, ¿cierto? Cuando Cristo nació tenía cuna de oro. No, escucha, no es como lo pintan en la Navidad. En Navidad nos hacen un pesebre y unos animalitos y todo organizado y todo lindo. Nada que ver con la realidad. Escucha, cuando Cristo nace en un establo lleno de animales, en un establo maloliente donde había orín y popó de animales. Y justamente después de nacer, en medio de ese lugar sucio, lo colocan en la cuna, y la cuna es el bebedero donde los animales beben, el bebedero de los animales. Cristo, Dios en la carne, el Salvador del mundo, naciendo en un establo, puesto en la cuna, en un bebedero de animales, y naciendo en una familia pobre y necesitada. Ese es Cristo. ¿Sabes para qué? Para identificarse con nosotros. Vivió la vida que usted y yo teníamos que vivir. Nosotros no podíamos obedecer los mandamientos de Dios de manera perfecta. Él lo hizo.
Él vivió tu vida y la mía. Y después de llegar a los 30 años, entonces Él se levanta y dice, muy bien, ahora sí es el momento que yo les predique la buena nueva. ¿Por qué? Porque todos ustedes están condenados a ir al infierno, pero hay una buena nueva. ¿Cuál es? Cristo. Que crean en mí, que yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo y ustedes van a tener vida y vida en abundancia. Y vino al pueblo suyo y no le creyó. ¿Y sabe qué? Entonces nos dijo a nosotros, a los que no éramos judíos, oiga, yo soy el Mesías, si ustedes creen en mí van a tener vida y vida en abundancia. Escucha, ese es el mensaje del Evangelio. Creer que Cristo es el Mesías, creer que Cristo es el Salvador, creer que solamente en Cristo hay salvación. Escucha, un evento profetizado 750 años antes de que sucediera por Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Escucha, la Biblia es muy clara. Dios con nosotros. Dios mismo vino en la persona del Señor Jesucristo a vivir con nosotros. Hombres y mujeres inmorales, inmaduros, perversos, pecadores, mentirosos. Y toda la lista es grande. Por amor, porque no lo merecíamos, pero igual nos amó. Por eso necesitamos entender que Cristo es el Evangelio y ese es el mensaje del Evangelio. Solamente Cristo, que vino a morir por los pecadores para darnos salvación y vida eterna. Es lo que necesitamos entender. Por eso, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es lo que nos enseña, hermano. Ahora, tenga en cuenta nuestra salvación. Usted y yo en nuestra salvación no tuvimos nada que ver. Nosotros no hicimos nada. Ni nos la ganamos, ni lo buscamos, ni lo llamamos, ni lo merecemos. No, todo lo hizo Cristo. Por eso usted y yo, al venir a Cristo, no venimos a una religión. Y al venir a Cristo debemos disfrutar de Cristo. Porque sinceramente, fuera de Cristo, en ese mundo en el cual el ser humano sin Cristo está, ¿habrá algo que podamos disfrutar aparte de Cristo? Solo Cristo es lo que necesitamos. Por eso hemos enseñado en este lugar muchas veces que la vida cristiana no es simplemente una religión más, que la vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. Escucha, ser cristiano es buscar tener relación, comunión, intimidad, amor por un Dios grande y poderoso que nos ama. Un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Por eso es que usted y yo debemos disfrutar la vida cristiana. Por eso es que debemos disfrutar el Evangelio. Por eso es que debemos disfrutar a Cristo. Y podemos disfrutar entonces, buscarle en oración, estudiar su palabra y venir a la iglesia. Si hemos sido nacidos de Cristo, todo esto es un deleite para nosotros. Mire, hay personas a las que usted les habla de Cristo, de Jesús, y le dicen, sí, ¿y sabe qué es lo primero que le muestran? A uno que está clavado en la cruz. A uno que todavía está caído. Escucha, cuando usted y yo creemos en que Cristo es el Mesías, lo que usted y yo estamos creyendo es que Cristo es la imagen de Dios, que descendió desde su trono, que vino a esta tierra, que vivió tu vida y la mía. Escucha, que vivió tu vida y la mía, que tomó tus pecados y los míos, que llevó esos pecados tuyos y míos a la cruz del Calvario, y que Dios el Padre, viendo a su propio Hijo, siendo inocente y luego clavado en la cruz, cargando nuestros pecados, siendo culpable, descargó todo el peso de su ira sobre él y quedó feliz, contento, y nos hizo a nosotros sus hijos. ¿Qué hizo? Colocó todo nuestro pecado sobre su propio Hijo y la santidad, la justicia de Cristo sobre nosotros, para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Y Él mató a su propio Hijo para darnos vida a nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por medio de su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando crees entonces que Cristo es el Mesías, estás declarando y diciendo, Cristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día, está en el reino de los cielos, pero volverá a levantar a su iglesia. Viene para llevar la iglesia. Escucha, Cristo murió, sí, pero no se quedó muerto. Al tercer día se levantó de entre los muertos, sí, y se fue, claro, pero antes de irse dijo que volvía. Y la iglesia lo debe estar esperando. Porque cuando venga, ya no va a venir a morir en la cruz, ya va a venir a levantar a esa iglesia por la que murió para llevársela a la eternidad con Él. Por eso necesitamos ser cristianos y no religiosos. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio.
Por eso Jesús es el verdadero sacerdote, el verdadero rey y el verdadero profeta. Porque Él fue quien con su muerte y su sangre nos acercó a Cristo. Ahora, la mala noticia es que sin Cristo hay muerte, hay condenación eterna, hay perdición en el infierno. Sin Cristo solo hay condenación. La mala noticia es que nadie puede ser librado de la ira de Dios y de ir al infierno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Cristo tomó nuestro pecado, tomó nuestro lugar en la cruz, y si crees en Cristo, entonces, escucha esto, vas a ser librado de la ira de Dios, vas a ser librado de ir al infierno, y tienes la oportunidad de estar en la eternidad en la presencia de Dios. Esa es la buena noticia. Ahí es donde entra. Primera de Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted y yo ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, entonces seremos perdonados. Seremos comprados por la sangre de Cristo para que le pertenezcamos a Él. Y Él nos va a dar una grandiosa promesa, que es la vida eterna. Y entonces vamos a poder tener de nuevo la imagen de Dios en nosotros. La comunión con Dios y por ende la bendición de Dios. Pero entonces ahora volvemos a algo muy particular. ¿Cómo retornamos así como salimos? Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dicen esto, escucha, y esto es importante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dijimos hace un momento lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, rasgaron ellos el velo de la inocencia y ellos atravesaron ese velo, el velo quedó tras ellos y ellos quedaron inmersos en un mundo diferente, en un mundo que no conocían, en un mundo de pecado y quedaron prisioneros allí. Por eso entró la muerte por el primer Adán. Pero escucha lo que dice este pasaje. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz y dice que gritó con alta voz, ¿qué fue lo que Él gritó? Consumado es, como quien dice, Dios, ya hice la obra de redención. ¿Y qué sucedió cuando Él entregó su espíritu y muere? Escucha, dice que el velo del templo, ¿qué era el velo? El velo era un velo que había en el templo, en un lugar donde separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, la presencia de Dios. Ese velo solo lo podía cruzar un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Solamente, uno solo, para cubrir el pecado del hombre. Pero cuando Cristo muere, justo cuando Él muere, escucha, era un velo, no era una cortinita como esas de que tenemos en la casa. No, era un velo bastante, dicen que ese velo, colocando dos caballos, uno jalando hacia un lado y otro hacia el otro, era imposible romperlo. No se rompía, de lo grueso y lo grande que era. Escucha, cuando Cristo muere, ese velo se rompe desde arriba hasta abajo y queda abierta la presencia de Dios. ¿Sabes para qué? Para que pase lo contrario de lo que sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva rasgaron el velo, aquí Dios lo rasgó. Aquí no fue el hombre, aquí Dios mismo se encargó de rasgar ese velo. ¿Para qué? Para que todo aquel hombre perverso y pecador que estaba sin Dios pudiera entrar, escucha, sin tener que hacer fuerza. El velo se abrió de par en par, se rasgó de arriba hacia abajo, para que todo pecador pueda salir de ese mundo extraño, para que vuelva a ser restaurado y retornado a la imagen viva de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos creer en el Evangelio. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que Él dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando venimos a ser cristianos verdaderamente cristianos,
es porque creemos en Cristo, depositamos nuestra fe y esperanza en Cristo y entonces nos encontramos con el velo abierto y cruzamos y entramos a un mundo diferente. Por eso te digo, la vida cristiana no es solo venir a la iglesia. La vida cristiana es entender que estamos siendo llamados a retomar la imagen de Dios en nosotros, para que tengamos el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la santidad, la justicia, la autoridad, porque dice que los demonios no son los que nos dominan a nosotros, es que nosotros tenemos autoridad por causa de Cristo, por causa del Espíritu Santo y por causa de su palabra. Somos nosotros. Cristo muere y el velo se abre para que podamos entrar a la presencia del Señor. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio que necesitas retener en tu mente y en tu corazón. Este es el Evangelio que debes entender y que debes creer y el que debes vivir. Este es el mensaje del Evangelio. Este mensaje del Evangelio no lo puedes olvidar, hermano. Necesitamos tenerlo en mente día a día, en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta excelente noticia debería hacer que disfrutes de Cristo. Debería hacer que disfrutes buscarlo en oración. Debería hacer que disfrutes ir a su palabra para conocerle más. Debería hacer que disfrutes el venir a la iglesia. Debería hacer que todas las pruebas, las dificultades, las necesidades y todo lo que tenga que pasar, mientras que llegue el momento de ir a la presencia de Dios, la puedas pasar con los ojos puestos en Cristo, esperando que Él te ayude cada momento, porque te está preparando justamente para seguir formando la imagen de Cristo en tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Este es el Evangelio. El mensaje de salvación. Cristo, siendo clavado en la cruz por Dios el Padre, Él derramando su sangre plena y completamente para limpiarnos de nuestros pecados y para que regresemos a Él, hermano. Aplacando así la ira justa de Dios y haciéndonos a nosotros libres de la esclavitud del pecado y haciéndonos propiedad de Cristo por toda la eternidad y teniendo así la absoluta seguridad de que si estamos en Cristo, vamos a estar en el cielo con Él. Esto debe traer gozo a nuestro corazón. Y si no trae gozo a tu corazón, entonces el Señor nos dice, ven en arrepentimiento y fe porque estás perdido. Y hoy necesitamos venir a Cristo. Porque si no te has arrepentido de tus pecados, porque si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, entonces no has comenzado a caminar con Él y Él quiere que vengas en arrepentimiento a Él. Escucha, es a Cristo, porque la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escucha esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Solo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador puede recibir la salvación, el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna, porque solo está en Cristo. Solo en Cristo. Esto es el Evangelio. Todo esto se resume en esto. El hombre en su estado original, teniendo la imagen de Dios, pecó, desobedeció a Dios. Por ende, Dios determinó que muriera y que la humanidad fuera llevada a la condenación en el infierno. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo como un hombre, a vivir la vida del hombre, para que la viviera en plena y perfecta obediencia, para que llevara los pecados del hombre sobre sí mismo y diera entonces así la salvación a los pecadores, los hiciera propiedad suya y tengan la oportunidad de la vida eterna. Eso es el Evangelio. Todo lo que dijimos se resume en lo que dije. ¿Cuánto me demoré? Eso es el Evangelio. Pero si no lo crees en tu corazón, no estás viviendo la vida cristiana. No podemos llorar porque Cristo murió en la cruz. Debemos hacer una fiesta porque Cristo murió en la cruz, porque no se quedó muerto. Resucitó al tercer día. Y escucha, viene pronto. Viene pronto a levantar su iglesia. Así que acércate al Señor con un corazón sensible. Y si no le has pedido perdón a Dios, hazlo hoy.
y acércate y busca su presencia, porque Él quiere con este mensaje hacerte entender que Él vino a buscarte. No que usted vino a buscarlo a Él, que Él vino a buscarlo para que usted sea salvo. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor quien siga orando de una manera poderosa en nosotros. Y luego vamos a poder tener ese privilegio de compartir la cena del Señor, que es para aquellos que ya hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe y hemos sido salvados por gracia. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido recibir hoy, porque una vez más nos has dado esta oportunidad y este privilegio de recibir nuevamente el mensaje glorioso de lo que el Evangelio es. Gracias, Señor, por esta obra grandiosa. Gracias porque a pesar de que el ser humano pecó y se apartó de ti, le diste esa promesa de enviar a un Salvador, a alguien que enmendara el error del hombre. Pero tenía que pasar así para que nosotros pudiéramos experimentar y conocer tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ahora, en la persona de tu Hijo Jesucristo, nosotros, Señor, nos gozamos, nos deleitamos y aprendemos a ver esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a dejar de mirar, Señor, la vida cristiana como simplemente el ritual de venir a la iglesia, cantar canciones y luego escuchar una predicación e irnos a la casa. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a congregarnos como iglesia porque nos quieres seguir formando, capacitando a través de tu palabra. Y que mientras que eso pasa, nosotros juntos te damos honra, gloria y alabanza por medio de cantos que levantamos cada vez que la iglesia se reúne, pero que al salir, Señor, salimos para buscar vivir una vida en santidad y en obediencia, no perfecta, pero sí lo más sincera posible, porque entendemos que tú estás en toda parte, en todo lugar, que tú todo lo ves, todo lo sabes, todo lo conoces y que tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, por traer este mensaje a nuestras vidas. Te ruego que este mensaje traiga salvación a los que no son salvos y traiga fortaleza y edificación a los que ya lo somos y que podamos seguir caminando esta vida cristiana viviendo solo para la honra, la gloria y la alabanza de tu santo nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por los elementos de la cena, vamos a participar de este tiempo.